Ayitishi Yachachi, Ayitishi Yachakukuna. Buenas tardes, querida licenciada, buenas tardes, queridos compañeros y compañeras. Soy estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana, estoy cursando el tercer nivel. Mi nombre es Vilma Torquiza. Hoy vamos a realizar una exposición sobre el tema ¿qué es la narración? Queridos compañeros, vamos a explicar cuáles son los conceptos de la narración, cuáles son las características y clasificaciones de la narración, qué tipos de narraciones existen y cuáles son las ventajas y desventajas de la narración, cuáles son las estrategias de la narración, cuáles son las recomendaciones de la narración. En esta clase, para que sea más animada, más dinámica, vamos a explicar una dinámica que consiste en la narración. Porque para que la clase sea más entendible, ¿qué significa la narración? Una dinámica consiste, queridos compañeros, la dinámica consiste en hacer una frase y decir rápidamente en grupo de estudiantes de 10 personas o más. Por ejemplo, una trabalengua que sería tratado sobre el tema de la narración, por ejemplo, sería un ejemplo: a cuesta le cuesta subir la cuesta, en medio de cuesta va y se acuesta. Ese ejemplo de narración debemos decir entre compañeros hasta el final. Por ejemplo, a veces ya en el medio ya se equivocan y ya no dicen completo al final, todo lo ejemplo que expliqué ahorita. Entonces, compañeros, hoy vamos a explicar la clase. ¿Qué es la narración? ¿Cuál es el concepto de la narración? Vamos a explicar. Una narración es un relato o un hecho que sucede en un lugar. Eso significa la narración. Por ejemplo, cuando contamos algo que sucede por ejemplo, a veces soñamos que hemos soñado, por ejemplo, que hoy día viajo con mi tío. Ese sería un suceso y una narración que hacemos. Lo que contamos, para mí, ese significa la narración. Por ejemplo, otro ejemplo más, a veces nuestros abuelitos o nuestros antepasados contaban una historia. Eso significa una narración. Vamos a explicar qué son las características y clasificaciones de la narración. Las características, hay varias características. Yo investigué lo más principal, que son, por ejemplo, entender al receptor. Debemos entender al receptor, que significa es entender al receptor que cuenta los hechos. Por ejemplo, yo estaba diciendo que he soñado de noche yendo al parque con mi tío. Ese sería el receptor, yo sería el receptor. A mí me deberían entender la persona que me está entendiendo. Como estaba explicando de entender al receptor, ahora vamos a explicar los hechos o sucesos que desarrollan en el lugar. Por ejemplo, hay a veces algunos accidentes que pasan en las ciudades. A veces, por ejemplo, esta semana mismo había habido un accidente aquí en Paso Lateral. Esos son los hechos y sucesos que debe contar al receptor, con claridad y diálogo. Ahí debe, por ejemplo, hay entrevistas que saben realizar, ahí debe los entrevistadores dialogar con el receptor claramente para que sea claro y preciso. Ahí son los personajes, también hay estructuras, hay espacio y tiempo que abarca el texto de narración. Esas son las clasificaciones y características de la narración. Ahora vamos a explicar, queridos compañeros, qué tipos de narración existen. Hay tipos de narración, por ejemplo, que son el cuento, la leyenda, el mito, la novela. Por ejemplo, ¿qué es un cuento? ¿Qué significa en la narración? Un cuento es una narración breve, con pocas personas, un desenlace sobrenatural o fantasioso. Por ejemplo, en las novelas hay muchos que fantasean cuentos igual. Entonces vamos a explicar qué es el mito. El mito es una historia corta y fantástica que cuentan nuestros abuelitos antepasados. Eso es un mito, no son hechos reales, sino son mitos que existen. La novela, como estaba diciendo, la novela es fantasioso, mucho más intensa y complejo que un cuento, porque las novelas son largas, el cuento es un poco. Por ejemplo, una novela sería, hay a veces novelas largas que cuentan la historia. Ahora sí.
Vamos a explicar cuáles son las desventajas y ventajas de la narración. Por ejemplo, las ventajas de una narración sería una persona cuenta la manera real. Por ejemplo, una desventaja, cuente los hechos reales que ha sucedido en un lugar. Por ejemplo, las desventajas sería que una persona no cuente los hechos reales. A veces personas que no cuentan los hechos reales, que a veces dicen menos, no dicen la verdad. Eso sería una desventaja de la narración. Ahora vamos a explicar qué son las estrategias de la narración. Tienen como fin contar una historia, informar y entender. Esas son las estrategias. Sería contar una historia, informar clara y precisa. Una narración clara, un narrador que aparece en la historia, una recomendación. Que tenga una voz clara. Por ejemplo, estaba diciendo cuáles son las estrategias de la narración. Por ejemplo, que cuente los hechos reales, respetar al narrador que cuenta la historia que realiza la novela o el mito, el cuento. Debemos respetar los hechos que hacen el receptor. Yupaychani, Yachacocuna y Yachachi. Gracias por atender esta clase.